Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. ¿Y si el propio Odín te eligiera, para cazar a un dragón ancestral que guarda un secreto capaz de destruir incluso a los dioses? Entre los ecos helados de Niflheim y los rugidos de una bestia olvidada, nace la travesía de Thorolf, el muro de escudos. Pero lo que encontrará en el corazón del inframundo puede cambiar para siempre el destino de los hombres, y de los propios dioses. Prepárate para la historia más intensa que jamás hemos contado aquí en el canal. Pero atención, lo que yace enterrado bajo el hielo no debe ser despertado. Fuego, suscríbete ahora, activa la campana y sumérgete con nosotros en esta oscura saga de valentía, sacrificio y revelaciones divinas. El dragón te espera, y el destino ya está sellado. Capítulo 1. El llamado de los dioses. Cuando Odín elige, no hay como escapar del destino. Entre los guerreros de Midgard, pocos eran tan temidos como Thorolf, el muro de escudos. Su fuerza era una leyenda susurrada entre los Skalds, sus hazañas grabadas en las sagas. Pero ni siquiera él podía ignorar la convocatoria del padre de todos. Odín apareció en una visión, sus ojos brillando como brasas en la niebla de los tiempos, ordenándole una misión que ningún otro se atrevería a aceptar: descender al inframundo helado de Niflheim y cazar a un dragón ancestral. Una bestia cuyo nombre ya había sido olvidado, pero cuyo poder aún resonaba en el hielo eterno. El viaje hasta Niflheim no era para los débiles. Thorolf cruzó mares enfurecidos, venció tormentas de hielo y luchó contra muertos vivientes que vagaban por las tierras sombrías de la diosa El. Pero cuando finalmente encontró a la criatura, comprendió que no enfrentaba solo a un monstruo. El dragón era más que colmillos y fuego, era un guardián. Protegía un secreto que podría reescribir el destino de los vikingos, algo tan poderoso que incluso los dioses temían su revelación. El dilema era claro: obedecer a Odín y destruir a la bestia, o desafiar el propio orden del mundo para descubrir la verdad. En el corazón gélido de Niflheim, el guerrero enfrentó su mayor batalla, no contra el dragón, sino contra su propio destino. El hielo se rompía bajo sus pies, el aliento del monstruo transformaba el aire en niebla. Cada golpe de su espada era un duelo entre el presente y el futuro. Pero la pregunta persistía: ¿qué estaba realmente enterrado bajo esas capas de hielo? ¿Y si, al cumplir su misión, estuviera sellando la ruina de su propio pueblo? En el corazón salvaje del norte, donde las montañas de hielo se alzaban como murallas y el mar golpeaba los acantilados como un guerrero en furia, nació Thorolf. Su llegada al mundo no estuvo marcada por la alegría, sino por la tragedia y oscuros presagios. Su madre, Astrid, una mujer de espíritu indomable, murió al dar a luz, y su padre, Jorund, el lobo de hierro, uno de los más grandes guerreros del clan Ulfgar, cayó en batalla antes siquiera de ver a su hijo abrir los ojos. Decían que el destino de aquel niño ya estaba trazado en el momento en que respiró por primera vez. Un guerrero nacido para luchar, forjado por el dolor y destinado a algo más grande de lo que cualquier hombre podía comprender. El clan Ulfgar era conocido por su ferocidad. Sus guerreros no temían a la muerte, pues sabían que el Valhalla los aguardaba con hidromiel y batallas eternas. Pero incluso entre ellos, Thorolf se destacaba. Desde pequeño, su resistencia era legendaria. Otros niños lloraban ante el frío cortante del invierno, pero Thorolf permanecía firme, enfrentando las tormentas como si fueran simples brisas. A los 5 años, ya sostenía un escudo más grande que él mismo, entrenando contra guerreros experimentados, recibiendo duros golpes sin jamás retroceder. Su apodo, Muro de Escudos, surgió temprano. En su primera batalla real, a los 13 años, el clan fue atacado por una tribu rival durante el invierno. Las provisiones eran escasas, y una invasión significaba hambre y muerte. Los guerreros mayores luchaban ferozmente, pero fue Thorolf quien sorprendió a todos. Colocándose en la entrada del salón principal, alzó su escudo y sostuvo solo la línea contra múltiples enemigos, protegiendo a mujeres y niños mientras los hombres del clan contraatacaban. Ninguna hoja lo atravesó. Ninguna lanza encontró espacio. Era como una muralla viva, infranqueable. Cuando la batalla terminó y se contaron los cuerpos, Thorolf seguía en pie, jadeante, cubierto de sangre enemiga, pero intacto. Fue en ese momento que los Skalds comenzaron a cantar sobre él. A los 18 años, Thorolf ya era temido y respetado en todos los rincones del norte. No era solo un guerrero, era una fuerza de la naturaleza. Su escudo parecía indestructible, y su mente, afilada como una hoja. No luchaba solo con fuerza bruta,
sino con inteligencia, anticipando los movimientos de los enemigos, usando el terreno a su favor. Su nombre era susurrado en los corredores de los salones de los Jarls, y hasta los reyes sabían que tener a Thorolf al lado era garantía de victoria. Pero no era solo su habilidad marcial lo que lo hacía especial. Había algo en el que nadie podía explicar. Un brillo en los ojos, una presencia que hacía que hasta los más experimentados dudaran antes de enfrentarlo. Y entonces llegaron las señales. Los cuervos de Odín parecían seguirlo a donde fuera. Los sueños extraños, visiones de un dragón oculto bajo el hielo, de batallas que aún no habían sucedido. En una noche fría, mientras descansaba junto al fuego, un hombre encapuchado surgió de las sombras. Su mirada atravesaba como lanzas, y su voz era grave como el trueno. Thorolf, muro de escudos. El Padre de todos te ha visto. El Padre de todos te ha elegido. El mensajero no dijo más, solo le entregó un colgante con el símbolo de Yggdrasil y desapareció en la oscuridad. Pero Thorolf sabía lo que aquello significaba. Odín lo llamaba. Y cuando los dioses llaman, no hay rechazo. En los días siguientes, los presagios se intensificaron. Una tormenta jamás vista azotó su aldea. Los ancianos afirmaban que era una advertencia de los dioses. Los lobos aullaban sin cesar, y hasta los vientos parecían murmurar su nombre. Entonces, en la noche del solsticio de invierno, mientras el cielo se teñía de rojo como si estuviera hecho de sangre, Thorolf tuvo su visión más clara. Vio Niflheim, el inframundo helado, y dentro de él, una criatura colosal, un dragón de ojos ardientes, sus alas congeladas atrapadas en el hielo eterno. Pero había más. El monstruo protegía algo que podía cambiarlo todo. Cuando despertó, supo lo que tenía que hacer. Tomó su escudo, su espada y partió, sin mirar atrás. El destino de los vikingos estaba en juego. Y Thorolf, el muro de escudos, estaba listo para enfrentar su mayor desafío. Capítulo 2. El secreto de Niflheim. Lo que guarda el dragón puede destruir incluso a los dioses. En las tierras sagradas de Asgard, donde el brillo dorado de los grandes salones refleja la inmensidad del poder de los dioses, Odín, el padre de todos, se sentaba en su trono de altares, observando el destino con sus ojos sabios y penetrantes. El salón estaba en silencio, excepto por el sonido del viento que susurraba a través de las ventanas de cristal, como si él también tuviera algo que contar. Odín, siempre atento, sabía que el equilibrio del mundo de los hombres estaba a punto de ser perturbado por una fuerza que temía desde hacía siglos, el dragón de Niflheim. El dragón no era una criatura común, ni un simple monstruo que los guerreros pudieran derrotar con espadas afiladas o flechas certeras. Su nombre era Dralgor, el dragón de hielo, y su existencia había sido una leyenda transmitida de generación en generación, pero rara vez creída. Conocido por su fuerza colosal y su apariencia aterradora, el dragón estaba atrapado en las profundidades heladas del inframundo, Niflheim, donde los vientos cortantes y el hielo eterno creaban un lugar de total desolación. Sin embargo, su verdadera naturaleza era mucho más peligrosa que cualquier leyenda pudiera contar. Dralgor no era solo un ser de destrucción. Custodiaba un secreto capaz de alterar el futuro de toda la humanidad y, más importante aún, el futuro de los propios dioses. Durante milenios, Dralgor había sido aprisionado por el mismo Odín, que sabía que el dragón no podía ser derrotado de forma simple. Su poder estaba relacionado con una fuerza primordial, una energía capaz de romper los ciclos del destino y cambiar el curso de la historia. No era solo al dragón a quien Odín temía, sino al secreto que mantenía entre sus escamas. Si se liberaba, ese secreto podría debilitar a los dioses y abrir camino a un nuevo orden en el mundo, donde los hombres y las criaturas mitológicas colisionarían en una guerra inmensurable. El mismo Ragnarok podría adelantarse, y con él, la destrucción no solo de Asgard, sino de todos los reinos. Fue por eso que Odín, el padre de todos, eligió a Thorolf. El guerrero vikingo, conocido como el Muro de Escudos, estaba destinado a ser más que una simple hoja afilada contra los enemigos de Midgard. Odín sabía que Thorolf poseía una cualidad rara entre los hombres, una fuerza interior que no se basaba solo en el valor o en la habilidad en combate, sino también en su mente estratégica y su resistencia a la tentación. En un mundo dominado por el caos y la destrucción, Thorolf era un guerrero que sabía cómo preservar el orden. Y esa cualidad era necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. La noche en que se hizo el llamado, Odín apareció ante Thorolf en una visión. No fue un simple sueño, sino una manifestación del propio poder divino del dios de un solo ojo. Thorolf estaba en su salón,
descansando tras una larga jornada, cuando de repente, la oscuridad lo envolvió todo. Ya no había luz, y el sonido de la tormenta helada se desvaneció. Un silencio profundo llenó el aire, y una presencia incomparable lo envolvió. Thorolf, hijo de Jorund y Astrid, muro de escudos, el destino de los reinos está en tus manos, dijo la voz de Odín, reverberando en su mente. El dragón Dralgor, aprisionado en Niflheim, amenaza con liberarse. La clave para evitar el caos y el fin de nuestro mundo está en tus manos. El secreto que él guarda es el mayor peligro que jamás hemos enfrentado, y tú, Thorolf, eres el único capaz de enfrentarlo. Thorolf, aunque confundido y vacilante, sintió el peso de las palabras de Odín, pero también la certeza en su corazón. Sabía que el destino lo llamaba, y que hiciera lo que hiciera, debía actuar. Tal vez no comprendía aún el secreto que guardaba el dragón, pero estaba claro que el poder del dragón no podía permitirse prosperar. Tú serás el guardián de la verdad, el escudo contra el caos que él traerá, continuó Odín, su voz haciéndose más profunda, más pesada. Pero recuerda, Thorolf, esta no es solo una batalla física. El dragón no es un ser común. La lucha será tanto contra él, como contra los propios vientos del destino. Enfrentarlo será más que una prueba de fuerza, será una prueba del alma. Con eso, la visión de Odín se desvaneció, y Thorolf despertó. El calor del fuego frente a él parecía ahora más lejano, como si el propio tiempo se hubiese detenido por un momento. Sabía que el viaje sería largo, peligroso y lleno de desafíos. Y aún más importante, sabía que su misión no era simplemente cazar a un dragón, debía enfrentar algo mucho más grande que eso. El destino de todos los seres, humanos y dioses, estaba en sus manos. Capítulo 3. La travesía maldita. Niflheim no perdona a los débiles. Y el dragón ya ha despertado. El llamado de Odín reverberó en el corazón de Thorolf como una fuerza imposible de ignorar. Al despertar de la visión que lo había conectado directamente con el dios de un solo ojo, el guerrero sintió el peso de su misión. Ya no se trataba de proteger su aldea, de librar pequeñas batallas por el honor de su clan. No, estaba destinado a algo mucho mayor. El destino del propio mundo estaba en sus manos, y la misión era clara: viajar hasta Niflheim, el inframundo helado, y enfrentar al dragón Dralgor, cuyo poder y secreto podían cambiar el futuro de la humanidad y de los dioses. Sin embargo, antes de poder ingresar en los dominios de Niflheim, Thorolf sabía que su travesía estaría repleta de peligros inconmensurables. La primera etapa de su viaje lo llevó a los confines de Midgard. No existía un camino claro que pudiera guiarlo hacia el reino del hielo eterno. Thorolf tuvo que atravesar bosques densos, montañas imponentes y ríos congelados, donde la temperatura era tan brutal que sus huesos dolían con cada respiración. En uno de sus primeros desafíos, tuvo que enfrentar a una horda de lobos feroces que atacaron con una rapidez casi sobrenatural. Pero Thorolf, el muro de escudos, no se dejó abatir. Usando su gran espada y su escudo resistente, cortó a los lobos con la destreza de un guerrero experimentado. Era la primera prueba de su resistencia y de su capacidad para mantener la calma en medio del caos. Cuando la batalla terminó, se dio cuenta de que, por más fuerte que fuera, necesitaba hacer algo más para enfrentar lo que se avecinaba. Durante semanas, enfrentó desafíos cada vez más intensos. Escaló montañas cubiertas de hielo, donde los vientos cortantes casi lo arrojaron al abismo. Una noche, fue atacado por una criatura de la oscuridad, una sombra salida de sus propias pesadillas, y solo sobrevivió gracias a su habilidad para distinguir ilusiones de la realidad. Pero las adversidades no lo detuvieron, y Thorolf continuó adelante, sabiendo que la única manera de cumplir su misión era atravesar los reinos desconocidos y alcanzar Niflheim. Cuando llegó a la frontera del reino helado, Thorolf se encontró con un obstáculo que ni siquiera él, con toda su experiencia, podía haber previsto. La entrada a Niflheim estaba custodiada por una barrera mágica, una pared de hielo impenetrable que parecía congelar el alma de quien intentara atravesarla. Fue en ese momento cuando recibió la ayuda inesperada de Arnir, un enano de las cavernas de Svartalfheim, conocido por su habilidad para manipular las energías mágicas del mundo subterráneo. Arnir, con su larga barba y ojos brillantes como brasas, apareció ante Thorolf como una sombra en la niebla helada. ¿Buscas el inframundo, guerrero vikingo?, preguntó Arnir con una voz ronca y cargada de experiencia. La travesía no será fácil, ni gratuita. Pero tienes lo necesario para cruzar esta barrera: fuerza y coraje. Solo necesitas aprender a tocar la esencia del hielo. Thorolf miró al enano con desconfianza, pero sabía que no tenía otra opción.
Arnir lo guió hasta una cueva oculta, donde le reveló antiguos hechizos capaces de romper las barreras mágicas de Niflheim. Con rápidos gestos, Arnir hizo que el hielo delante de ellos comenzara a agrietarse, formando fisuras finas como hilos de plata, hasta que la pared de hielo se quebró en pedazos, dejando abierta la entrada a Niflheim. Ahora, ve, dijo Arnir. Pero recuerda, lo que buscas no está solo en Niflheim. Está dentro de ti. No dejes que el miedo a lo desconocido te venza. Con esas palabras, Thorolf entró en el inframundo helado. El ambiente que se abrió ante él era indescriptible. Una vasta extensión de nieve y hielo, donde las sombras se movían de forma extraña, creando figuras que parecían ser tanto ilusiones como amenazas reales. El aire estaba denso, y el silencio era opresivo, como si el propio tiempo estuviera detenido allí. En cada paso que daba, Thorolf sentía la presión del lugar, como si estuviera entrando en una pesadilla. Pero el guerrero no vaciló. Cada respiración profunda era una afirmación de su misión. Atravesó campos de hielo y cavernas subterráneas, donde los ecos de pasos antiguos resonaban. A medida que se acercaba al núcleo de Niflheim, donde el dragón Dralgor estaba aprisionado, sentía el peso de su travesía aumentar. Pero también sentía algo más, una presencia que lo acompañaba, como si los propios vientos y las rocas de Niflheim estuvieran observando sus movimientos, poniendo a prueba su valentía a cada paso. Finalmente, tras muchas horas de caminata y varios desafíos inesperados, Thorolf llegó a la entrada de una enorme caverna helada. El aire era espeso y frío, y el suelo temblaba bajo sus pies. Dentro de la cueva, podía oír un rugido distante, como si la propia tierra estuviera reaccionando a la presencia del dragón. Dralgor, el dragón de hielo, estaba allí, esperando. Pero antes de entrar en la caverna, Thorolf se detuvo y miró hacia atrás, una última vez, hacia la travesía que había recorrido. Sabía que, a partir de ese momento, no habría retorno. Estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida, y la misión que Odín le confiara exigiría más que solo su espada o su escudo. Exigiría su alma, su coraje y la capacidad de enfrentar los horrores de Niflheim, el reino donde el propio tiempo se pliega, y donde la muerte se esconde en las sombras del hielo. Capítulo 4. Frente al dragón. El rugido resonó. Ahora solo queda luchar o perecer. El sonido del hielo quebrándose bajo sus pies resonaba con cada paso que Thorolf daba en las profundidades de Niflheim. El paisaje a su alrededor era de una belleza terrible, un vasto desierto de nieve y hielo, donde el viento aullaba con la intensidad de 1000 lamentos. Pero el guerrero vikingo sabía que no había tiempo para maravillas. El dragón, Dralgor, estaba allí, en algún lugar entre las sombras de ese reino helado, esperando. Cada movimiento de Thorolf era calculado, cada respiración profunda un intento de resistir la inmensa presión que el entorno imponía. Niflheim no era un lugar hecho para humanos. Allí, el aire parecía pesar en sus pulmones, y el mismo suelo vibraba con una energía que él no comprendía del todo. Lo primero que Thorolf percibió al adentrarse en aquel reino sombrío fue la presencia de las criaturas que habitaban las cavernas y los campos de hielo. Fantasmas y espíritus de guerreros caídos surgían entre las sombras, ojos brillando con la misma llama de las almas perdidas. Susurraban palabras que Thorolf no podía comprender, pero de algún modo, sabía que eran advertencias y maldiciones destinadas a apartarlo de su misión. Pero Thorolf no se dejaba distraer fácilmente. Su corazón latía fuerte, imperturbable, decidido a cumplir la voluntad de Odín. El destino de su pueblo estaba en sus manos, y no permitiría que nada, ni siquiera los fantasmas del inframundo, lo detuvieran. En uno de sus primeros días en la tierra helada, Thorolf se encontró con un camino de huesos, una senda de esqueletos dispuestos de manera casi ritual, como si formaran parte de un macabro ceremonial. Cada cráneo que veía tenía una expresión de dolor eterno, como si hubieran sido dejados allí para recordar a los vivos el costo de la travesía que ahora emprendían. Thorolf, sin vacilar, cruzó aquel sendero de muerte, sintiendo el peso de las almas observándolo, pero sin permitir que el miedo se apoderara de su espíritu. Sabía que estaba siendo puesto a prueba. Cada paso era una prueba no solo física, sino mental y emocional. Aquel lugar se alimentaba de la duda, y Thorolf no dejó que eso lo consumiera. Tras días de caminata, soportando el frío cortante y el paisaje constante de hielo y roca, Thorolf comenzó a percibir señales de la presencia de Dralgor. El suelo bajo sus pies temblaba levemente, una vibración que solo él, con su experiencia, podía sentir. El aire se volvía más denso y helado a cada paso que daba en dirección a ese lugar. Pero aún no sabía con exactitud dónde estaba el dragón. Entonces,
en una noche particularmente fría, escuchó un rugido distante, tan profundo que parecía hacer que la misma tierra se retorciera. Era un sonido que provenía del corazón de Niflheim, un sonido que hablaba de poder absoluto, una fuerza que podría aniquilar a cualquiera que se acercara a su caverna. Thorolf siguió el origen de aquel rugido, adentrándose cada vez más en las cavernas de Niflheim. Las paredes eran resbaladizas, cubiertas de hielo, y la atmósfera era opresiva, como si el mismo aire intentara sofocarlo. El guerrero tuvo que luchar contra la desorientación provocada por la neblina y el viento cortante que lo rodeaban. El olor a hielo y muerte era intenso, y la sensación de que algo lo observaba lo acompañaba en todo momento. Las rocas a su alrededor, con sus formas distorsionadas, parecían moverse, como si estuvieran vivas, susurrando amenazas antiguas. Fue entonces cuando, en un estrecho corredor de piedra, Thorolf encontró una puerta de hielo, una entrada macabra que parecía haber sido hecha para mantener algo, o alguien, aprisionado. Frente a la puerta, vio algo que nunca olvidaría. Un símbolo, un antiguo emblema grabado en el hielo. Era un símbolo de los antiguos dragones, una runa que ya había visto en sus estudios de mitología, pero nunca imaginó que tendría un significado real. Esa era la llave al corazón de Niflheim, el lugar donde Dralgor aguardaba. Era el punto final de su travesía. Con la fuerza de su mano, Thorolf tocó la puerta de hielo, y ésta comenzó a derretirse lentamente, revelando el interior de una caverna gigantesca. Lo que encontró dentro fue algo que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. En el centro de la caverna, envuelto en una neblina helada, estaba el dragón. Dralgor, con su inmensa cola serpenteando por la caverna y sus alas negras como la oscuridad, miró a Thorolf con ojos que parecían reflejar todo el sufrimiento del mundo. El dragón era una criatura imponente, con escamas que brillaban en un tono azul oscuro, casi negro, reflejando las luces de la caverna de manera fantasmal. Cada uno de sus movimientos hacía que el hielo a su alrededor se resquebrajara con un sonido que reverberaba como un trueno. Ambos se miraron durante un largo momento. La tensión en el aire era palpable. El rugido de Dralgor hizo temblar toda la caverna. «Has llegado hasta aquí, mortal», dijo el dragón con una voz que parecía surgir de un abismo. «No tienes idea de lo que estás a punto de enfrentar. Niflheim no es un lugar para seres como tú». Thorolf, sin dudar, alzó su escudo y levantó su espada, mirando a los ojos del dragón con una determinación implacable. Sabía que el futuro de su pueblo estaba en juego, y que ese encuentro sería el enfrentamiento final entre el destino de los dioses y la supervivencia de su raza. «Odín me envió», dijo Thorolf, con voz firme, «y cumpliré mi misión, cueste lo que cueste». Y así, la batalla entre Thorolf, el muro de escudos, y Dralgor, el dragón de hielo, estaba a punto de comenzar, en el corazón del reino helado de Niflheim, donde se decidiría el futuro de todo el mundo. Capítulo final. El hijo del dios de la guerra. El escudo brilló, y la leyenda despertó. La batalla se desarrollaba en Niflheim con una furia que ningún guerrero podría haber imaginado. El hielo de la caverna se resquebrajaba bajo los pies de Thorolf, y el viento gélido que el dragón creaba con sus movimientos cortaba como cuchillas afiladas. Dralgor, con sus alas gigantescas, cubría el campo de batalla con sombras amenazadoras, haciendo que el guerrero sintiera que todo el universo estaba en su contra. Cada golpe de la enorme cola del dragón hacía temblar el suelo, y las llamaradas de fuego helado que la bestia escupía chocaban contra la superficie de la caverna, creando explosiones de vapor y luz azulada. Thorolf, firme, estaba preparado. El peso de su espada no era nada comparado con el peso de su destino. Pero la batalla no era solo física. Mientras el dragón y el guerrero se enfrentaban con violencia, algo profundo se desplegaba en los recovecos de la caverna. Dralgor no era solo una bestia en busca de combate. Él custodiaba un secreto, algo mucho más valioso que su inmenso cuerpo y su fuerza. En el fondo de la caverna, en un altar de hielo, reposaba un pergamino antiguo, grabado con runas que brillaban como estrellas perdidas. El pergamino era la clave de la sabiduría que hablaba del Ragnarok, el fin de los tiempos. Solo con la muerte del dragón, Thorolf podría acceder a él, ya que Dralgor, en su esencia, era la única protección de ese conocimiento. Los dos combatían con ferocidad. Cada golpe de Thorolf era lanzado con precisión mortal, pero Dralgor parecía anticipar sus movimientos, usando su enorme fuerza para bloquear, atacar y defenderse con una habilidad que sorprendía al propio guerrero. Thorolf saltó a la izquierda, esquivando la cola de Dralgor que pasaba como una cuchilla de hielo, cortando el aire a su alrededor. El dragón rugió, un sonido que retumbó como truenos, y giró su cuello,
lanzando una explosión de hielo y fuego que cubrió toda la caverna. El vikingo esquivó hábilmente, pero no sin sentir la presión del ataque. ¿Crees que puedes derrotar a un dios?, dijo Dralgor, sus palabras resonando en las paredes de la caverna. Fui creado para proteger la sabiduría de los antiguos. Solo los más fuertes pueden acceder a lo que está escondido aquí. Thorolf, cansado pero decidido, respondió con un gruñido de rabia: soy más de lo que crees, dragón. Mientras el combate continuaba, Thorolf comenzó a notar algo misterioso dentro de sí. Había algo en su sangre, una fuerza que no provenía de su entrenamiento ni de sus armas. Sentía que el calor de la batalla despertaba una fuerza interior, algo antiguo y casi divino. Con cada golpe que lanzaba, una energía crecía dentro de él. El escudo en su mano, normalmente pesado y simple, parecía ahora vibrar con una energía propia, como si fuera más que una simple defensa. Algo de gran poder estaba naciendo. Y fue en ese momento, en el clímax de la batalla, cuando la verdad sobre Thorolf salió a la luz. En medio de la lucha, una explosión de luz iluminó la caverna, cegando momentáneamente a ambos combatientes. Thorolf vio destellos de imágenes en su mente, él en un campo de batalla, sus manos alzando un hacha brillante. Vio su propia línea de sangre, una línea que se extendía hasta TYR, el dios de la guerra. No era solo un guerrero común, era un semidios, hijo de TYR, y esa sangre explicaba sus habilidades agudas en combate, su resistencia y la fuerza sobrehumana que poseía. Cuando el resplandor se disipó, Thorolf miró al dragón y comprendió que, sin esa revelación, nunca habría tenido la fuerza necesaria para derrotarlo. Era su destino. Su escudo, la reliquia que siempre había llevado consigo, ahora palpitaba con una energía nueva. Sintió que sostenía la propia esencia de su linaje divino. Thorolf, con un grito primitivo, se lanzó al ataque, más rápido y más fuerte que nunca, avanzando contra el dragón con una fuerza imbatible. La batalla alcanzó su clímax cuando Thorolf, con un movimiento rápido y decidido, levantó su escudo sobre su cabeza. El dragón, al ver la amenaza, lanzó un ataque final, con una ráfaga de fuego y hielo que parecía imparable. Pero, en el momento justo, el escudo de Thorolf brilló intensamente, emanando una luz dorada tan fuerte que deslumbró la oscuridad a su alrededor. Era como si el mismo Mjolnir, el martillo de Thor, resurgiera a través de él. El poder ancestral de su padre, TYR, se manifestaba a través de él, y con un golpe final, Thorolf impuso su escudo contra la fuerza de Dralgor, creando una ola de energía tan poderosa que partió a la criatura en dos. El dragón, con un rugido agonizante, cayó al suelo con estruendo, y su carne se desintegró, transformándose en pedazos de hielo y ceniza que desaparecieron en el aire. El pergamino, ahora libre de su prisión, flotó hasta las manos de Thorolf. Él lo tomó, sintiendo el peso de la sabiduría que ahora estaba a su alcance. Pero, antes de poder estudiar su contenido, una presencia inmensa e indescriptible surgió en la caverna. El aire a su alrededor se volvió denso, y una figura imponente apareció ante él. Odín, el padre de todos, estaba allí, su presencia iluminando la caverna oscura como el sol en lo alto de un cielo nublado. Su mirada era profunda, y fijó sus ojos en Thorolf con una sonrisa grave, pero llena de aprobación. «Has hecho lo que muchos no se atreverían a intentar», dijo Odín, su voz resonando en las piedras. «Derrotaste al dragón, accediste a la sabiduría antigua y demostraste tu valor. Ahora, Thorolf, el muro de escudos, es momento de volver a casa. Las puertas de Asgard están abiertas para ti. Vamos, hijo mío, sígueme». Con la palabra de Odín, Thorolf sintió que la energía a su alrededor cambiaba. Había cumplido su misión y, más importante aún, descubrió quién era realmente. El semidios que siempre fue, el guerrero que llevaba dentro de sí el poder de un dios, finalmente comprendía su verdadero destino. Y con una última mirada al pergamino de sabiduría, siguió a Odín hacia Asgard, listo para enfrentar el futuro, ahora sabiendo que su travesía apenas comenzaba. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.